El tema de hoy eh, vuelve a saltar a la palestra, ahí a la discusión, eh, y este se renueva, fíjate que esto se renueva cada 5 años. Cada vez que se renueva el presidente de los Estados Unidos, sale el tema de la ley dominical. Una dentista que pone atención a estas cosas se va a dar cuenta que es un ciclo de 5 años. Cada vez que hay un cambio de presidente, aparece. Y cada presidente nuevo de Estados Unidos que aparece es el que va a poner la ley dominical. No, y que no, este otro es la ley dominical. Este otro, y así sucesivamente. Que era Richard Nixon, que era eh, Jimmy Carter, y así sucesivamente. He pasado por varios presidentes desde que tengo conciencia de Estados Unidos y cada uno de ellos se le atribuyó en su momento el que iba a traer la ley dominical. Y adivina qué está pasando con el nuevo presidente. Sí, Mira qué novedad. sí, correcto. Ahí Así que, hemos estado atentos a algunos programas también de Adventista que prácticamente faltó ponerle la fecha nomás a la ley dominical, haciendo alusión de que con no, cada por administración. ahí un canal dijo que era Trump era el nuevo Constantino en este tiempo. Lo llamó Constantino. Entonces, ahora vamos a averiguar en este tema qué asidero tienen declaraciones como esa. ¿Andamos buscando asustar a la gente? ¿Cuál es la base de nuestra interpretación profética? ¿Dónde está la base para andar atribuyéndole a Trump o al Vaticano? Oye, lo otro es movimiento que haga el Vaticano, no, es que la ley dominical, oye, todo el movimiento y no hay movimiento que haga el Papa, que no haga el Vaticano, que eso ya trae la ley dominical. Y resulta que viene movimiento tras movimiento y la ley no aparece. Y esos mismos que anunciaron cosas que no se cumplieron, no dan la cara en responder que se equivocaron y que anunciaron una falsa profecía. El movimiento dominical, en estos minutos, en estos momentos, la profecía lo anuncia como un movimiento que se está abriendo paso en las tinieblas. ¿A qué me refiero? A eventos de los últimos días, página 129, dice lo siguiente: el movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. Los líderes encubren el verdadero problema y muchos de los que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. Están trabajando a ciegas. No ven que si un gobierno protestante, fíjate, dice aquí un gobierno republicano, No, no, dice un gobierno protestante, dice un gobierno demócrata, porque hoy día eso están haciendo algunos adventistas. Ah, que es que el gobierno es demócrata, no, es que el gobierno es republicano. No, aquí dice un gobierno protestante. Los demócratas son protestantes y los demócratas como partido político también son protestantes. ¿Ya? Es un gobierno protestante si sacrifica, dice, los principios que lo han hecho una nación libre e independiente y mediante sus leyes incorpora en la constitución principios que propagarán las falsedades y los engaños papales, se hundirán en los horrores del romanismo de la edad oscura. ¿Cuál es la advertencia? Que ese movimiento silencioso, oculto, está ocultando el verdadero problema. El problema es que quieren renunciar a sus principios protestantes y republicanos, lo que va a convertir a esto en una forma en que el papado transmita sus ideas desde América o para América. Y eso hará que Estados Unidos y el mundo
segunda en lo que una vez ocurrió en la Edad Media, en plena Edad Oscura, Fernando. Sí, esa cita es bien interesante porque un evento como ese y lo que Estados Unidos va a hacer, vamos a retroceder prácticamente a lo que el mundo una vez fue en su tiempo, en su momento. Hay una reflexión, Víctora, que nosotros podemos hacer fácilmente acá, entre comillas fácilmente, no es fácil todo esto, pero como adventistas, ya sea como iglesia o bien en lo personal, en lo individual, ¿cierto? Esperamos una ley dominical, obviamente, primero en Estados Unidos, luego a escala mundial. Sin embargo, Víctor, no sé si como adventistas nos hemos hecho la pregunta, ¿cómo se dictará esa ley? ¿Qué eventos se tienen que dar o se darán para que una ley haga obligatoria precisamente la observancia del domingo? Porque en este momento el domingo, si bien es cierto, aparece feriado en nuestros calendarios, pero no es una obligación tajante con penas, ciertos civiles, de multas, cárceles o algo más grave, aún todavía, especialmente en Estados Unidos y a escala global. Tal vez hayan ciertos lugares muy puntuales, pero aún no es lo que la profecía lo señala. Por otro lado, la ley dominical será una ley que se dicta, Víctor, así en el vacío, es decir, es una legislación separada de todo contexto profético, religioso, político o incluso hasta geológico. ¿Será un evento que puede dictar cualquier persona o grandes líderes mundiales como el Papa, un presidente a su antojo? ¿La ley dominical la dictará el Papa, Víctor? ¿Vendrá desde el Vaticano? Porque mucho hoy en día, cualquier cosa que sucede, evento allá en Europa o nos dirige hacia el Vaticano, la ley dominical. ¿Vendrá la ley dominical desde el Oye, Vaticano? algunos están viendo que en este evento que va a ocurrir el 2030, ahí viene la ley dominical. La COP, ¿cuánto le llaman ese? Estábamos en la COP 27, 26 creo que era. Sí, la COP 26, COP 27, que todo esto, que el domingo como Día de la Tierra, y el de la naturaleza, el del ahorro, todos ven allí como fraguándose la ley dominical en el Vaticano a través de estas encíclicas papales, a través de este evento del 2030, de la COP 26, 27, dicen, ven, mire, aquí se está fraguando la ley dominical y los adventistas tenemos que mirar para allá. Sí. ¿Ese es el procedimiento? ¿Es el mecanismo? ¿Puedo yo respaldarlo con la profecía? ¿Lo puedo respaldar? ¿Dice Claro. el espíritu de profecía que ese es el mecanismo que se va a usar? Claro, porque si ese es el mecanismo, tendría que estar respaldado. ¿Cuáles son los pasos, cierto, que se tienen que dar? Por eso la pregunta que hacíamos acá, ¿la ley dominical va a venir desde el Vaticano, hermanos? O bien también, fijado en Medio Oriente, Víctor, algunos hablan del tercer templo y por lo tanto la ley dominical va a venir de Israel o de algún otro lugar. Otra reflexión que también deberíamos de hacernos, ¿qué entendemos por una ley dominical, Víctor? ¿Y en qué contexto social, religioso, político y de seguridad se va a dictar esta ley? ¿Es la ley dominical el resultado final, la solución para enfrentar una determinada emergencia grave y muy seria en Estados Unidos y luego en el mundo entero, mi hermano? Estas reflexiones nos ayudan a encaminarnos a poder encontrar el fundamento bíblico de respaldo sólido en las escrituras y también en el espíritu de profecía, cuáles son los pasos que se van a dar y a qué es lo que tenemos que estar atentos. De partida, la palabra de Dios en Apocalipsis 13, versos 16 y 17 nos presenta lo siguiente. Y hacía que a todos, hablando de la segunda bestia, la que sube de la tierra, que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero que finalmente habla como dragón, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia
o el número de su nombre. Cuando uno estudia, Víctor, el espíritu de la profecía, y tú lo habías redactado muy bien en un documento que tú hiciste relacionado con cronología del fin, eh, uno de los primeros pasos que también se tienen que dar, y especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, es precisamente la unión de las iglesias en Estados Unidos, mi hermano. Indudablemente, aquí hay un paso ya que empieza a deshacer toda la argumentación de aquello que hoy día están presentando al señor Trump como el medio, el recurso o la causa eficiente para la ley dominical. No, aquí vamos a demostrar. Porque esto mismo que estamos viendo en estos días por estas páginas sensacionalistas adventistas, porque son sensacionalistas, y como hay muchos adventistas que quieren sensacionalismo, fíjate que el sensacionalismo ayuda mucho a, a tener unos, unas emociones exacerbadas, porque nos mantienen asustados así, y estamos exacerbados, y estamos como tensos. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú estés exacerbado, no quiere que estés asustado. Lo que Dios quiere es que estés preparado, preparado intelectualmente y preparado espiritualmente. Dios quiere que tú tengas el conocimiento para responder con un escrito está y con un así dice el espíritu de la profecía. No que tú empieces a vivir de ese sensacionalismo, porque el adventista sensacionalista necesita que cada cierto tiempo le estén dando un video o una temática que vuelva a mantenerlo así en tensión. Pero esa tensión sensacionalista no te entrega ni un fundamento en el claro y la contundente palabra de Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener claro lo que debemos hacer. El mecanismo que muestra la palabra de Dios para la aparición de la ley dominical no guarda relación con ningún presidente de los Estados Unidos, con ninguno, ni del pasado, ni del presente, ni del futuro, sino que tiene que ver, ni siquiera sabes tú que ni siquiera tiene que ver directamente con la política. Sí, exactamente. No tiene ni siquiera tiene relación directa con la política, tiene una relación con la política, tiene una relación indirecta. ¿Por qué? Porque bien tú lo dijiste, el conflicto de los siglos, página 498, es insaltable, no Sí, lo puedes ignorar. sí. Y Y fíjate ahí, que, claro, y anterior... sí, sí o no. No, te iba a mencionar que anterior precisamente a esa misma página del 498, del capítulo 26, ¿cierto? Los Estados Unidos en la profecía, nos encontramos con esta otra declaración del Espíritu de Profecía que dice que muchos, y de allí sigue a continuación, ¿cierto? Muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba determinante de que nunca se procurará asegurar una unión forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Y para asegurar tal unión, debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos obviamente están de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. Y aquí está esta interesante cita. Cuando las principales iglesias del Vaticano o de Europa, uniéndose en puntos comunes de doctrina, Víctor, dice así o no, Por nos, supuesto re- que no. nos remite a dónde? A los Estados Unidos, cuando las Ah, no, dice ahí principales... cuando en una elección de presidente, dice una elección de presidente, No,
No, Tampoco dice Partido Republicano, Partido Demócrata, no dice nada de tampoco. eso la cita. Entonces, aquí, esta declaración, discúlpame, deja inmediatamente a una cantidad de temas sensacionalistas que están saliendo por las redes en este minuto, convertidos en una pérdida de tiempo. Discúlpame, biblioteca. Decíamos en mi tiempo en la universidad, convertidos en paja molida, completamente inútil. No es el señor Trump el que va a dar la ley dominical. No. Y eso lo digo aquí, frente a todo el mundo, no es el señor Trump el que va a dar la ley dominical. Ni tampoco hubiera sido la señora Kamala si hubiera sido ella elegida. Lo va a hacer esta declaración inspirada. Oye, hagámosle caso a Dios. Hagámosle caso a Dios, dice, cuando las principales iglesias. ¿Quién la va a emitir? ¿Quién va a procurar la ley dominical? ¿Quién la procura? El mundo religioso, el Las protestantismo. principales iglesias protestantes del Vaticano, la Negativo, no. COP30, la COP27. No, tampoco. De los Ah, Estados tampoco. Unidos, iglesias principales de los Estados Unidos. Es la iglesia de los Estados Unidos, ni siquiera es la iglesia de Roma. Fíjate, dice claramente, no es la iglesia de Roma, dice las principales iglesias de Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan entonces ahora, ahí se van a meter en la política, ahí se van a meter en el Congreso de los Estados Unidos, en la Constitución de los Estados Unidos, en la Corte Suprema de los Estados Unidos, en los partidos políticos de los Estados Unidos, ¿ya? Para que impongan los decretos y las instituciones de ella. Entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Ahora, que quede claro una cosa, la imagen, la formación de la imagen de la bestia y la ley dominical son el mismo evento. Correcto, correcto. Y también la misma cita, fíjate que está aquí recopilada en este documento por el mismo hecho de imponer un deber religioso con la ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y también de su imagen. También se encuentra acá, como y ya lo habíamos mencionado, de acuerdo a las citas que estábamos señalando, ¿cierto? Tiene como la iglesia se une primeramente, algo, obviamente, algo va a gatillar, y de hecho ya lo estamos viendo estos pasos en Estados Unidos, de uniones de iglesia, lo que hoy en día llamaríamos el ecumenismo. Han buscado también la ayuda del Vaticano, la ayuda del papado. Ya no hay esa diferencia de lo que una vez fue el protestantismo o la gran protesta, la reforma protestante. Eh, ¿Te acuerdas cuando Anthony Palmer hacía el nexo de la unión entre el Vaticano y las iglesias en Estados Unidos, incluso donde el mismo Papa se hacía, aplicó la historia de José, cómo finalmente sus hermanos volvieron, acudieron a José y José les dio de alimento. ¿Qué te estaba queriendo decir allí el papado al aplicar esa figura? Que el mundo protestante, ¿cierto?, vuelve al seno de la iglesia y de esa manera han buscado el patrocinio del papado. Ahí eso se puede leer claramente en Conflictos de los Siglos, el capítulo 36, los fines del papado o la libertad de conciencia también amenazada. Pero aquí va a ocurrir algo más también, Víctor. Eh, la Iglesia Unida, las principales iglesias protestantes de los Estados Unidos, subrayamos ese tema, los Estados Unidos, finalmente va a haber una unión también de la iglesia
y precisamente del Estado. Conflicto de los siglos, en el capítulo 37, en la página 650, leemos lo siguiente. Los dignatarios, fíjate, de la iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo. Y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá por ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Fíjate que ahí dice claramente los representantes del pueblo. ¿Quiénes son los representantes del pueblo? Políticos, Los políticos, claro. los políticos. Ahí los tienes Ahí están los en el senadores, Capitolio, están claro. los de la Cámara de Representantes, están las cámaras ahí de quienes son elegidos para representar en el aspecto político y también incluye la gente que tiene que ver con la legislación, o sea, los jueces. Y en respuesta a un clamor del pueblo, de la gente, fíjate que esto no viene desde el gobierno hacia la gente. Aquí el Espíritu de Mesías está diciendo claramente que es un clamor que viene del pueblo que sube hacia el gobierno. El gobierno va a prestar atención porque el pueblo, a través de sus representantes, van a apelar van a incluir allí o van a influir sobre los legisladores y sobre el gobierno para que se impongan las normas que están siendo acicateadas. ¿Quién está acicateando a la gente aquí? Las principales iglesias. Las principales iglesias de Estados Unidos le van a decir al pueblo que lo que está pasando es por motivo de que se está pisoteando el santo día de reposo o que las tragedias que están viniendo sobre los Estados Unidos porque violamos la ley de Dios y van a exigir que ahora una ley política respalde a la ley divina, lo que simplemente es el tremendo engaño en que va a asumir a Estados Unidos Satanás. Sí, por lo tanto, también la libertad de conciencia que tanto sacrificio ha costado ya no será respetada y en el conflicto que está por estallar veremos realizarse las palabras del profeta: airóse el dragón contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio también de Jesucristo. Eh, por lo tanto, fíjate, mira, tenemos las principales iglesias de los Estados Unidos uniéndose en puntos comunes de doctrina. Tenemos como la iglesia ya unida, ¿cierto? En, cobrando esa fortaleza en la nación del norte, presione contra el gobierno para que imponga la institución y los dogmas de la iglesia, pero ya vamos a ver qué es lo que lleva al mundo protestante a hacer esa presión también que también tú mencionabas. Pero también tienen que darse aspectos políticos propiamente tal, que entre comillas podríamos decir que estorban precisamente para que se imponga una obligación que es religiosa, convertida por ley en una obligación civil, con penas como cualquier ley, ¿cierto? De lo contrario no sería ley. Pero Claro. hay algo que impide precisamente que la iglesia se una con el Estado, Víctor. Y esto está redactado precisamente en la Constitución de los Estados Unidos. Correcto. Por eso que no es llegar y decir, como tan gratuitamente algunos están diciendo, no, Constantino, o sea, perdón, llegaron a hacer algunos comparación de que Trump va a ser el nuevo Constantino en esta época, que va a imponer la ley dominical así como ley. No, no lo puede hacer así porque a él se le ocurra. El gobierno tampoco lo puede hacer porque así se le ocurra. Elena de White dice claramente que para poder imponer una ley religiosa tienen que hacer cambios sustanciales y fundamentales
en la Constitución de los Estados Unidos. Así que mientras yo no escuche, mientras usted no escuche de que se está intentando hacer una reforma en la Constitución de la Constitución de los Estados Unidos, de esta Carta Fundamental, la ley dominical no vendrá. No habrá ley dominical mientras primero no se haga una acción directamente sobre la Constitución de los Estados Unidos, como lo vamos a ver. Sí, correcto. Y eso va a llevar obviamente a esta nación de voz o de cuernos de cordero a la voz del dragón. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Interesante las implicancias globales, ¿ah?, que presenta la profecía en la descripción de la segunda bestia en su actuar, el poder de obligar a todos los moradores de la tierra en la adoración de la primera bestia. Los cuernos, dice Conflicto de los Siglos. ¿Y cómo entonces va a procederse, Víctor? La misma profecía lo revela. Esto que está declarando aquí la profecía, es lo que tú lees en la Constitución de los Estados Unidos en su primera enmienda. La primera enmienda de los Estados Unidos Sí, la primera enmienda. establece la prohibición, la prohibición de que el Estado pueda emitir pero ninguna ley religiosa. No puede emitir ley religiosa el Estado, ni manifestarse en favor de religión, a favor o en contra de religión alguna. No puede, no puede. No puede ni siquiera sacar ningún ítem de dinero o impuesto para dirigirlo a propósitos religiosos. No puede, no puede, porque la primera enmienda se lo prohíbe con, pero tajantemente. Por lo tanto, decir tan gratuitamente que el señor Trump es el Constantino de esta época porque él va a emitir la ley dominical sin hacer referencia a lo que la profecía dice al respecto, es estar creando una falsa expectativa. Es claro el conflicto. No sé, esta gente dice que leen, estos adventistas sensacionalistas dicen leer mucho el espíritu de profecía. Yo me pregunto, en el conflicto de los siglos que ellos leen, en el evento de los últimos días que tanto leen, estas citas no están, no leen estas citas, son declaraciones claras y tajantes. Ahora, incluso podemos añadir más. Dice claramente la sierva de Dios en eventos de los últimos días, página 129, los que están haciendo esfuerzos por cambiar la constitución. Fíjate, ahí está intencionando Elena de White el accionar de la gente en Estados Unidos. Dice, los que están haciendo un esfuerzo por cambiar la constitución y obtener una ley que imponga la observancia del domingo, no se dan cuenta de lo que será el resultado. Una crisis está por sobrecogernos. Por lo tanto, Elena de White pone en primer lugar gente que intentará cambiar la constitución. Si lo va a hacer este presidente, bien, bien. Pero no es él porque simplemente sea él, no es porque Trump sea el presidente, es que va a surgir la ley dominical. Si él como presidente empieza a actuar y a reunir a la gente y a reunir a la gente de los Estados Unidos para empezar un cambio en la constitución y que ese cambio en la constitución está incluyendo la primera enmienda, entonces, mis hermanos, parémonos, levantemos nuestras cabezas porque el fin llegó. Pero Claro, no porque sea Trump,
sino porque están haciendo el cambio que anticipa la profecía, el cambio en la constitución para imponer la ley dominical. Evento de los últimos días, página 129. Y en el capítulo 26, 495, la página 496 nos dice, este es el capítulo de los Estados Unidos en la profecía, solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Claro, porque la primera enmienda prohíbe la unión de la iglesia con el Estado, o que la iglesia pueda meterse en temas de política o influir sobre el Estado, cosa que la profecía señala que sí va a hacer. Pero entonces, si la primera enmienda está impidiendo todo esto, entonces aquí lo dice claramente, solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de un deber religioso. Pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero, que profesa ser pura, mansa, inofensiva, que finalmente, como lo decía el texto que presentábamos, termina hablando como dragón, es decir, ejerce la autoridad, pasa a llevar la libertad de conciencia, la libertad religiosa es suprimida, porque finalmente habla como dragón y fuerza a los moradores de la tierra para que adoren a la primera bestia. Correcto, correcto. Pero resulta que nosotros lo estamos pasando por alto todo este procedimiento. La profecía tiene un procedimiento bien señalado. No podemos disminuir su importancia ni hacer una aplicación que no corresponde, ni exagerarla tampoco. Aquí fíjate que yo veo en estas declaraciones una atención de Elena de White hacia lo que está ocurriendo en Estados Unidos en su aspecto religioso, social y político. Pero nosotros como adventistas hoy día, o ciertos grupos adventistas, nos sacan la vista de Estados Unidos y nos quieren poner la vista en el Vaticano, que el papado dijo esto, que Francisco dijo esto otro, que el Banco Mundial, que el Fondo Monetario Internacional, que la COP29, que la COP30, que lo que se va a ocurrir el año 2030 o 2031, no ponen un escenario que altera, pero flagrantemente la profecía y no les tiembla ni un ojo ni una pestaña al descontextualizar la verdadera profecía. Mire, y todo el cuadro que se tiene que armar, porque en las reflexiones que hicimos al comienzo, la ley dominical es una ley que se dicta en el aire, así porque se dictó nomás, porque salió un determinado presidente, que pudo haber sido Kamala Harris o Donald Trump, bueno, en este caso salió Donald Trump, pero es una ley que surge en el aire. Mira, teníamos el tema de las uniones de la iglesia, de las principales iglesias, y te da la referencia geográfica de los Estados Unidos, partiendo por Correcto. eso. Después tenemos cómo la iglesia, una vez ya unida, ¿cierto? Por ciertos factores que se van a ir dando también entre ellas, ¿cierto? Y en la sociedad norteamericana, finalmente se va a unir la iglesia con el Estado y se tenían que dar aspectos políticos también, como lo relacionado con la constitución. Pero nos hemos preguntado también qué otros factores estaban involucrados en toda esta fórmula que finalmente da como resultado, como igualdad de esta ecuación, la ley dominical. Precisamente hay algo fundamental también acá y medular, que podríamos decir es el gatillo de todo esto, que es precisamente cómo la ley dominical está, Víctor, estrechamente relacionada con las grandes catástrofes que están ocurriendo sobre la tierra. Y aquí tenemos ya para ese tiempo, a la iglesia se le llama el tercer Elías. Eh, pero ¿quién fue el primer Elías? Precisamente Primero de Reyes, capítulo 18, versos 16
y 18 nos dice, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Te acuerdas, Víctor, este relato Claro, histórico, real, que se proyecta para nuestros días, como Elías él fue el que fue acusado, él fue acusado por el rey Acab, por la parte política, de que él era el que perturbaba a Israel. ¿Y qué es lo que estaba pasando en Israel? Había una tremenda catástrofe, Víctor, natural. Había una sequía severa, completamente severa. Si leemos en el libro Profetas y Reyes, nos dice la sierva del Señor que la tierra estaba prácticamente quemada por el fuerte sol. Los cuerpos en descomposición de los animales, el ganado, esqueletos, ya no tenían los animales que comer, agua que tomar. Era una crisis tremenda, había hambre en Israel también. Y acusan a Elías de que él era el que perturbaba a Israel. ¿Y qué nos dice la profecía? Como un factor, pero importantísimo para lo que los hombres van a tener que hacer como, eh, digamos, ¿cómo podríamos llamarle? Como para poder solucionar, llegar a una solución de las grandes desastres que van a empezar a ocurrir sobre la tierra. Mira, leemos lo siguiente. Del conflicto de los siglos, capítulo 37, todos los que trajeron su conflicto, ábranlo en el capítulo 37, página 647. Puede variar la página, mi hermano, sí, de la cita, dependiendo de ahí de la edición, pero no así el capítulo. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias, calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en, y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones. Ahí podemos ver lo que está sucediendo en Europa, en Italia, en España. Sigue lloviendo, siguen las desastres, las catástrofes. Dana, no hace mucho, allí en ahora Valencia, en Málaga. claro, ahora en otros lugares, los incendios, desastres, terremotos por diferentes partes del mundo. Pero cuando todo esto tenga un subrayado también en Estados Unidos, va a ser terrible. En los ciclones, en las mareas extraordinarias, en los terremotos, destruye, hablando de Satanás, ¿cierto? Las mieses casi maduras, y a ello le siguen la hambruna y la angustia, propaga por el aire emanaciones mefíticas, y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas, hermanos, atento con esto, estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. Y este lenguaje, Víctor, en un lenguaje ya, o estas palabras en un lenguaje ya más moderno, lo están usando los meteorólogos en los diferentes medios de comunicación masivos, especialmente lo que tiene que ver con el reporte del clima. Desfallece la gente encumbrada de la tierra también es profanada bajo sus habitantes porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto sempiterno. Estos desastres, Víctor, que estamos viendo regarse por todo el mundo con mayor intensidad y con mayor frecuencia, van a ir aumentando, Víctor, en frecuencia y en intensidades, se harán más y más destructivos. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Por qué Satanás va a utilizar el poder de la naturaleza? La cita que sigue, a la que habíamos leído, sigue diciendo, y luego, es decir, de estas catástrofes, el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. En otras palabras, se nos va a echar la culpa a nosotros, a los adventistas del séptimo día.
¿Por qué digo los adventistas del séptimo día? La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. El mundo protestante dice que la ley de Dios fue clavada en la cruz, ellos no guardan la ley de Dios, no guardan el sábado. Y acá la profecía nos dice que aquellos que guardan los mandamientos de Dios se les va a acusar a ellos, que ellos son, o es decir, o nosotros somos los causantes de estas terribles catástrofes sobre la tierra. Esa es la estrategia. Esa es la estrategia. Entonces, es demasiado económico, demasiado fácil hacer presentaciones alarmistas sobre este tema que en vez de prepararte tienden a asustarte y mantener esa expectación de susto y de miedo que si bien vuelvo a decir, satisface las emociones, no prepara el alma, ni prepara el intelecto, ni prepara el espíritu para lo que va a estallar sobre la tierra con fuerza abrumadora o agobiadora, como dice la cita de cabecera al comenzar nuestro programa y que leemos en cada comienzo de nuestro programa. Independiente de la Entonces, temática. claro, entonces esta situación de las tragedias, Satanás las va a utilizar cuando se la empiece a ejecutar, cuando se le dé el permiso divino para empezar a aplicarlas sobre especialmente Estados Unidos, luego de eso, él va a motivar a sus servidores religiosos a que interpreten todo eso en el marco de que es el castigo divino por la violación del domingo. No es un discurso del señor Trump el que va a decir esto. No Fíjate es una que, claro, presentación ante el sí. Congreso, ni ante la Cámara de Representantes, ni ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Esto va a comenzar a predicarse por los predicadores populares engañados por Satanás en las iglesias. Y de las iglesias va a llegar a la gente va a influir sobre sus representantes políticos y legisladores a que hagan algo porque tenemos que volver a la obediencia de Dios debido a que Estados Unidos, el Israel moderno, porque ellos se creen el Israel moderno, está siendo azotado y castigado por Dios y necesitan con urgencia, y ahí viene el cambio en la constitución en la primera enmienda para dar lugar a la promulgación de la ley dominical. Entonces, estos pasos, en todo tema que se presente sobre la ley dominical, estos pasos no pueden ser obviados, no pueden ser saltados, tienen que ser debidamente presentados con sinceridad y completa transparencia en el orden en que la profecía lo señala. Sí, tema que escucho relacionado con la ley dominical, nunca veo esta argumentación que Dios nos ha revelado a través del enjuague, a través del espíritu de profecía que se tienen que dar. Ahora, si bien es cierto, la Tierra está enfrentando problemas de clima, se habla mucho de clima extremo, se habla mucho del cambio climático sobre el planeta, las cosas que están ocurriendo, temperaturas extremas, en ambos extremos, tanto en frío como en calor, animales que se congelan en el acto, Bien, caminando de pie, es decir, actuando, moviéndose o cazando. Imagínate la temperatura, cómo tiene que ser tan baja o las olas del mar congelándose para que el agua salada se congele, y especialmente del mar, la temperatura tiene que ser bajísima, extremo, muy extremo. Y por otro lado, los grandes incendios. Todo esto, cierto, hoy en día se está relacionando con el cambio climático y obviamente no podemos cerrar los ojos ante ello. Algo realmente está pasando en la naturaleza. Pero fíjate que hasta hoy, Víctor, hoy jueves 14 del mes en curso, del año en curso,
eh, y el nivel de destrucción que hemos tenido, tanto en Estados Unidos como en el mundo entero, hasta aún, hasta hoy, no hay un cambio de paradigma en el sentido de que la discusión hoy en día no se está centrando en el mundo religioso, aún se está centrando en el tema en el tema ambientalista, ¿cierto? El Domingo Verde, que la COP27, la COP26, se centra en temas sociales, en ese aspecto. Pero la profecía dice que va a haber un giro, todo esto va a tener un cambio, va a girar hacia lo religioso. Entonces aquí yo te hago una pregunta, Víctor. Si los grandes eventos que hasta aquí hemos visto en la naturaleza no han producido todavía ese giro, ¿de qué naturaleza serán las grandes o los grandes eventos precisamente en la naturaleza que finalmente la gente lo va a relacionar con que Dios es el que está irado? Y que nos tengan que acusar a nosotros, a los adventistas, que nosotros somos el causante de esos eventos y no el cambio climático. Aquí la cita me dice que el gran engañador va a persuadir a los hombres de que son los que sirven a Dios, los que causan esos males. Entonces, ¿qué giro se tiene que dar para que ahora las grandes catástrofes, al igual que en Egipto, cuando los sacerdotes reconocieron ante Faraón que esto no era normal, que era dedo de Dios, para que se diga prácticamente lo mismo hoy en día? El punto seguido dice lo siguiente: se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo y que este pecado y no el cambio climático o lo que el hombre ha hecho en la naturaleza, mira el giro que se da, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, es decir, nosotros los adventistas, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo, lo mismo que le dijo Acab a Elías, y alejan la prosperidad temporal. Mira los cambios que se van a dar. El escenario es muy distinto a lo que escucho de los predicadores populares adventistas sobre este tema. Por eso que hay que hacer una diferencia clara entre, uno, los que no le dan importancia a la ley dominical, no le dan ninguna y no te lo mencionan, no lo tratan ni lo discuten, sabiendo que es crucial. Y por otro está el grupo de exaltados y de fanáticos que, alterando la profecía, hacen una presentación distorsionada del contexto profético en que se va a dar la profecía. En cambio, cuando tú sigues los pasos ya señalados claramente por la profecía, tú te vas dando cuenta que tú no necesitas asustar a la gente ni crear falsas expectativas. No tienes que apelar ni a la COP29, ni al 2030, a ninguna cosa. Tú tienes que apelar a lo que dice la profecía, tanto en la Biblia como en el espíritu de la profecía, y los pasos están señalados con una claridad, pero diáfana, diáfana. No, no tiene por qué confundirte, a menos que tú tengas prejuicios, a menos que tú ignores la profecía o sirvas a Satanás, porque lo otro es que tú seas simplemente un servidor de Satanás para distorsionar la profecía, quitándole su importancia y sacándola, relegándola al último lugar o poniéndola en un extremo de tal de que sea una profecía sensacionalista que anuncia cosas que finalmente no se cumplen. Tú sabes que hemos tenido hace rato un predicador muy, muy querido, pero que ha anunciado, pero N veces, la aparición de la ley dominical va bajo ciertas condiciones y para cierto tiempo, y no se le han cumplido, lo que lo ha llevado a que simplemente tenga que entrar en la calificación de un falso profeta. Se excusa, después anda diciendo, no dije lo que quise decir. Entonces, finalmente,
¿Qué es lo que es? El oprobio cubre a la iglesia, porque los incrédulos toman estos errores y dicen, mira, ahí están los adventistas hablando de nuevo, de 1844, que no aprenden la lección y siguen poniendo fecha y siguen poniendo fecha. Y ahora, la última fecha, 2031. Cuando llegue el 2031, te lo doy firmado delante del señor Fernando. Si llegamos al 2031 y no se les cumple, van a buscar cualquier excusa o se van a hacer los tontos. Disculpen, se van a hacer los tontos y van a buscar poner otra fecha. O por último, echarle la culpa a Elena de White, que ella tiene la culpa o que la Biblia tiene la culpa. Porque no hay duros de servicio y contumaces, como dice la Biblia, que no van a aprender y no quieren aprender de sus errores. Sí, es correcto. Eh, Como dice la Sagrada Escritura, eh, eh, ¿cierto? Creer a sus profetas y estaréis seguros, dice la palabra de Dios. Eh, yo en lo personal prefiero creer a lo que está escrito acá, lo que el Señor le ha revelado a su sierva para nosotros, y este es el mejor camino. Y fíjate cómo la historia vuelve a repetirse, ¿ah? Y así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios, es decir, Elías, y por motivo de la misma índole. Y sucedió luego que Acab vio a Elías y que le dijo a Acab, ¿estás tú aquí perturbador de Israel? A lo que respondió, no he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido a los Baales. Cuando con falsos cargos se haya despertado la ira del pueblo, Víctor, este, es decir, el pueblo, seguirá con los embajadores de Dios, con los adventistas del séptimo día, una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata Israel con Elías. Estos relatos del Antiguo Testamento, que son muchas veces utilizados y bien utilizados como historias de niños, para las clases de niños, son historias para adultos, porque la historia se va a volver a repetir, Víctor, y vamos Sí. nosotros vamos a ser acusados de ser los causantes de estos eventos. ¿Y estamos preparados, Víctor, para estos acontecimientos? Tú lo habías mencionado también en el comienzo. Hay otro aspecto también que se va a dar, y está precisamente relacionado con la imagen de la bestia. Tema que hemos tratado puntualmente en otras oportunidades también, pero queremos insertarlo en esta secuencia que hemos traído en esta oportunidad, mi hermano. En Apocalipsis 13, en el verso 13 al 15, leemos que también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Te pregunto, Víctor, ¿la imagen de la bestia que aquí en Apocalipsis 13 se presenta guarda relación con las marcas de la bestia, es decir, con la imposición del domingo Estrechamente, como ley dominical? estrechamente. Hay una ley de causa y efecto ahí. Correcto. Y antes, fíjate que antes de la formación de la imagen de la bestia, tenemos otro tipo de evento. Si leemos el texto de nuevo, también hace grandes señales, que en griego la palabra señal es semillas, es decir, es la palabra griega que se utiliza para milagros. De tal manera son estos eventos, Víctor, sobrenaturales, que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con estas señales, con estos falsos milagros, es decir, con estos eventos sobrenaturales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Y como resultado de eso, se manda a los moradores de la tierra que le hagan la imagen a la bestia. Y obviamente que después de la imagen vienen otro tipo de acontecimientos también.
Y aquí surge la pregunta, ¿qué es la imagen de la bestia, Víctor? ¿Cómo se la forma? ¿Hay revelación para eso? En el capítulo 26 de los Estados Unidos, en la profecía, en el conflicto de los siglos, entregará información de qué es la imagen de la bestia y cómo se la va a formar y qué es lo que hace también la imagen de la bestia. Detalladamente. Y acá podemos decir, la imagen es hecha en primer lugar por la bestia de dos cuernos y es una imagen de la primera bestia. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo se formada o cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la Sí, misma bestia, es decir, de la primera, claro, el papado. correcto. Fíjate que en términos en lo más general, en lo más abstracto que podemos ver a la luz de esta profecía del anuncio del surgimiento de la imagen de la imagen de la bestia es una contradicción abierta del segundo mandamiento, No te harás imagen. ¿correcto? Y aquí la primera bestia manda a que se le haga, perdón, la bestia con cuernos de cordero manda que se le haga una imagen de la primera bestia, El cuya papado. herida tenía su herida de espada y vivió. Y a esa primera bestia, el mundo cuando se sana, cuando esta bestia se sana de su herida, ¿qué hace el mundo? La adora y dice, ¿quién contra la bestia? Y ahí, ¿qué encuentras tú? En su sentido más abstracto, la violación del primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, entre la bestia que tiene la herida de espada y la imagen de la bestia, hay una violación directa del primero y segundo mandamiento. Y si seguimos, vas a encontrar también el tercer mandamiento involucrado y por supuesto termina con las acciones de esta imagen cuando impone la marca, que es el lado B, es el lado oscuro, el lado negativo del sello de Dios. Por lo tanto, no esperábamos más. Alguien que se cree Dios y que viola el primero, el segundo, el tercer mandamiento, ¿cómo no iba a violar el cuarto imponiendo un falso día de adoración? La Sí, marca de la bestia. la marca de la bestia. Ahora interesante también lo que se nos revela, que cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar las costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el poder del apoyo civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines, y especialmente para extirpar la herejía. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, es decir, del papado, el poder, y aquí tenemos, llegamos al primer punto, ¿ah? Nos remite nuevamente al primer punto, como ¿Sí? la unión de las iglesias, de las principales iglesias de los Estados Unidos, y Ujú. después uniéndose junto con el Estado. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil. O sea, ¿quién gobierna acá entonces al final de los tiempos? Es el Estado? ¿Es el El presidente? poder, en otras palabras, aquí tienes lo mismo que ocurre y que da la naturaleza del papado. El papado es una institución donde tú encuentras a la iglesia y el Estado unidos, a la iglesia y el Estado, la iglesia y la política. Y aquí encuentras que en Estados Unidos, para que haya una imagen de la bestia, las principales iglesias de Estados Unidos tienen que dominar el gobierno de los Estados Unidos. Y de tal Es manera, decir, la unión de la claro, iglesia y el Estado otra vez. exactamente, unión de iglesia y el Estado. Pero fíjate, de tal manera al gobierno civil lo domina que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia. Oye, qué terrible. En otras palabras, la iglesia
va a emplear todo el poder político, militar, económico del Estado para cumplir sus fines. Exactamente. Y esto no es Aquí, ¿qué una... lugar tiene el señor Trump en esto? Puede estar presente y puede que simplemente no esté, porque él no es un representante religioso, él es un representante político. Y aquí dice claramente que el poder religioso, el poder de las iglesias, donde los pastores, los ministros, son los que tendrán el poder para manipular al Estado, el poder religioso, protestante, ni siquiera el poder, no es ni siquiera el poder religioso del catolicismo, no es el poder del catolicismo, No, no es el es. poder de las iglesias protestantes y la influencia religiosa protestante que tomará control del gobierno de los Estados Unidos y lo utilizarán como su títere para lograr sus fines. Es más, incluso podríamos atrevernos a decir que incluso el poder de la iglesia va a ser de tal manera dominando al Estado que incluso puede darse hasta el lujo hasta de desplazar al presidente de los Estados Unidos o a los representantes o a la de la Cámara de Representantes. El poder va a ser de tal manera, Víctor, que finalmente nadie se le va a oponer eh, a la iglesia protestante en Estados Unidos, porque O sea, se transforma de un gobierno republicano. El republicanismo, acuérdate, el republicanismo y el protestantismo son la clave del éxito de los Estados Unidos. sí, El sí, republicanismo es cuando el gobierno se sustenta en la voz del pueblo. República. El res publicus, como decían los latines. Res, el tema, el asunto público que pertenece a todos. Y la res pública o la república se basa en la democracia. Pero aquí no hay república. Aquí eh, hay una metamorfosis, una transformación de tal manera de que Cordero se de Aragón, vuelve una teocracia, sí, de la voz de donde el poder Cordero, religioso sí. domina sobre el poder político civil. Eso es lo que la profecía señalaba, de voz de Cordero, apariencia de Cordero, mansa, inocente, ¿cierto? A voz de dragón, porque termina hablando como dragón. Ahora, cuando la profecía habla del republicanismo, ¿está hablando Víctor o haciendo referencia al partido republicano o al No, partido está demócrata? hablando a la ideología política republicana. A una forma de gobierno, Es una forma de gobierno, no a un partido político. no el partido político. Exactamente. Ahora que la ley dominical pueda darse en un contexto cuando el republicanismo esté en el poder o los demócratas, eso es un tema aparte. Pero la No, profecía está... ninguno de los dos. Claro, Ninguno de los ninguno de dos. los dos Porque, tampoco. oye, lo acaba de leer pues, Fernando. Lo estamos Exactamente. viendo. El poder religioso dominando el gobierno y el poder religioso, y no le va a importar si es republicano o demócrata, porque allí el que está dominando es el poder religioso protestante. Las principales Iglesias. iglesias de Estados Unidos se han tomado el poder del gobierno y no importa qué tendencia política tenga, ellos utilizarán a ese poder político para imponer sus dogmas e imponer entonces la ley dominical. Así que la ley dominical no viene ni del Partido Republicano, ni del Partido Demócrata, ni del gobierno, sino de una forma de protestantismo que tomará control del poder político para poder promulgar la ley dominical. Y esa unión del poder político con, perdón, el poder religioso con el poder político es lo que Apocalipsis llama imagen de la bestia. Sí, es correcto. Y en esta imagen, Víctor, precisamente desde allí sale la ley dominical. Pero interesante, en este último punto seguido, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil. En otras palabras, que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Para cuando se llega a ese cumplimiento profético que señala acá el último punto seguido,
para ese entonces, obviamente, ya la primera enmienda de la Constitución ya es historia. Por lo tanto, se tiene que dar Correcto, primero, antes de la formación de la imagen de la bestia, primero, primero tiene que haber un atentado hacia hacia la Constitución de los Estados Unidos. Mira la hilación de pasos que hay. exactamente. Primero, tiene que haber un descalabro, mira, tiene que haber un descalabro social y político y moral en los Estados Unidos y en el mundo entero. Pero como la ley dominical viene de los Estados Unidos, esto tiene que hacer un eco, una caja de resonancia, especialmente en Estados Unidos. Sí, yo no sé. Tragedias, Sí, tragedias, calamidades que ocurren en todo el mundo, pero su caja de resonancia, ¿dónde va a ser? Estados En Unidos. Estados Unidos, ¿ya? La gente buscando cómo solucionar esto y acordándose de Dios. Pero ¿dónde va a ser la caja de resonancia? Vuelve la profecía diciendo en Estados Unidos, porque las principales iglesias de Estados Unidos van a pensar como Satanás les va a guiar a pensar de que todo esto está ocurriendo porque se está violando la ley de Dios y se está pisoteando el día de reposo que es el domingo. Por lo tanto, van a influir y van a echar sus manos sobre el poder político. O sea, la que estamos viendo aquí, que las iglesias van a entrar en carrera política, van a entrar en la carrera política a fin de tener representantes, senadores, ministros que vayan representando al poder de estas iglesias y con el poder, con cada vez más miembros presentes dentro del ámbito de la política, van a empezar una reforma para decir, es hora de que este gobierno sea gobernado de una manera religiosa y allí echar abajo la primera enmienda, algo que se ha venido haciendo, Fernando, se quiso hacer fuertemente durante los años 80 y 90, Sí. pero esto no ha cesado, sigue. Hay gente, Jerry Falwell fue uno de los que estaban en ese movimiento, entre otros. Eh, Hay un pastor que documenta en varios libros todo este asunto de echar abajo el muro de separación, es decir, derribar la primera enmienda. Y entonces ahora el poder religioso gobierna el poder político. Y entonces tenemos la imagen de la Sí, bestia que va a usar las leyes políticas y civiles para imponer la observancia obligatoria del domingo. sí, correcto. Bueno, y hay una cita, Y no la yo, va a imponer, Fernando, no la va a imponer, la va a actualizar. Estados Unidos tiene leyes dominicales desde hace mucho tiempo, incluso desde cuando era un país en plena conquista, ya tenía leyes dominicales con castigo de multas, de azote y de muerte las para colonias, aquellos que no asistían los domingos a la iglesia. Y tú sabes que hicimos un programa sobre sí, eso. El año 1961, la Corte Suprema de Justicia ya declaró que las leyes dominicales eran leyes constitucionales, constitucionales, el año 61. Entonces, si la ley dominical es una ley constitucional, está chocando con otro principio constitucional que es la primera enmienda. Entonces hay que echar abajo la primera enmienda para que la ley constitucional de los Estados Unidos dominical se haga universal. ¿no? Y para echar abajo esa primera enmienda no creo que vayan a tener bastantes problemas porque todos van a querer que Estados Unidos vuelva a ser un... Estados Unidos, oye, Estados Unidos es un país tan crédulo que se deja impresionar Sí, fácilmente. sí, Sino que tengo que recordarte, ¿te acuerdas tú? En 1938 se hizo una transmisión radial. En 1938 donde se transmitió sin anunciar una novela de Orson Orson Welles, Welles, la invasión, la guerra de La los Guerra mundos, de los la guerra de Mundos, los mundos. La Guerra de los Mundos. Se hizo todo un show allí con efectos especiales. Oye, medio Estados Unidos esa noche no durmió y estaban convencidos de que estaban siendo invadidos por extraterrestres y era un simple programa de radio.
transmitido en 1938 por Orson Welles. O sea, son susceptibles a creer cuando son impresionados con ciertos argumentos, son susceptibles. Por lo tanto, los religiosos van a apelar a esa susceptibilidad del pueblo, que va a estar tremendamente angustiada por el desorden, el caos social, el caos moral, el caos climático, las calamidades, y rápidamente van a exigir y van a apoyar un cambio como la eliminación de la primera enmienda y la institución y establecimiento de una ley dominical con el respeto que me merecen los habitantes de Estados Unidos, pero ellos es su forma de ser. Correcto. Yo no sé si tienes a mano, yo no la traje ahora, Víctor, no la pusimos acá, del conflicto de los siglos, que en el capítulo 37, cuando habla de que los Estados Unidos serán los primeros, eh, precisamente en este asunto. ¿Te acuerdas de esa cita? En unir frente al error capital. Serán los primeros, ¿cierto?, en dar la mano al papado. Ah, mm, Sí, esa ya, cita. espera. Es una cita que está en joya de los testimonios. Déjame buscarla, comentamos mientras tanto esta cita y yo la busco. Correcto, te señalaba esa cita porque precisamente da el puntapié de inicio de todo esto, porque la ley dominical no va a venir desde el Vaticano, no va a venir desde Israel con su tercer templo o desde ningún otro lugar, sino más bien va a venir desde los Estados Unidos de Norteamérica. Es allí donde nosotros debemos de estar atentos, mis queridos hermanos, a la nación del norte, no a lo que pasa en otros países relacionados con ley dominical, sino a los Estados Unidos de Norteamérica. Porque la cita que va a leer Víctor, va a dar la referencia, también está en Conflicto de los Siglos, en el capítulo 37. Si no me equivoco, yo la tengo aquí, tenía aquí precisamente el libro donde aparece. Está en el capítulo ¿Ya? 37 y en la página 645, Víctor. Aquí yo ya la encontré. Ya, léelo. Y dice lo siguiente: merced o gracias, ¿cierto?, a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma, es decir, el domingo, hermanos. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros, dice la profecía, los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder de Roma o al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma pisoteando los derechos de conciencia. Conflicto de los siglos, el capítulo 37, en la página que allí señalábamos. Por lo tanto, es desde los Estados Unidos donde esto va a provenir. Y ya que tú mencionabas Orson Welles, Víctor, con precisamente la Guerra de los Mundos, también tenemos que añadir aquí el poder del espiritismo moderno frente a esto, porque finalmente va a haber declaraciones de espíritus que declararán que es Dios quien los envió para convencer de su error a los que guardan el sábado. Y será grande la Ujú. indignación de la gente, del pueblo. El mismo capítulo 37 lo señala al ver cómo los adventistas estamos tomando la contra de todo esto y no queremos el bien común. Porque el mundo entero, Mensajes Selectos, tomo 3 lo señala en la sección que habla de escatología, precisamente de los eventos finales, señala de que todo el mundo estará conforme con la ley dominical, la apoyará, no va a haber nadie en contra, porque será la solución a las grandes catástrofes. Va a haber mucha gente asustada, aterrada. Imagínate las bolas de fuego cayendo, enormes huracanes, terremotos. ¿Quién no va a dudar de que quiere el bienestar y el bien común de toda la humanidad? ¿Van a estar de acuerdo con esta
Porque el espíritu que está detrás de Apocalipsis 13, Víctor, si analizamos Apocalipsis 13 realmente en forma objetiva, son todo lo que está allí está en el plano religioso, obviamente, religioso, político y económico, pero son finalmente soluciones radicales, extremas, porque la crisis que se va a producir debido a las catástrofes también será extrema. Soluciones extremas para problemas extremos. Ese es el espíritu que está detrás de Apocalipsis 13. Y todo el mundo va a estar de acuerdo frente a estas soluciones. ¿Correcto? Correcto. Entonces, nosotros tenemos un cuadro muy distinto al que nos andan contando popularmente. Ahora uno tiene que elegir entre creer la profecía verdadera, escrito está, o a ciertos predicadores populares que te ponen todo tipo de, crean una ensalada profética que termina siendo, convirtiéndose en una Babilonia. ¿Y a quién le sirve? A Satanás, ¿ya? Entonces, ahora, el sembrar la confusión, el distraer de los verdaderos puntos y de los verdaderos hitos, de los indicadores de cómo sigue el camino y el proceso de la profecía, es una tarea de Satanás. Él no se va a oponer a que tú prediques la ley dominical, pero prediques la versión que él tiene de la ley dominical. Entonces, si tú crees esa versión donde él pone, te hace mirar, no, mira hacia el oriente, hacia Palestina, mira hacia Israel. Oye, hay adventistas orando por Israel y están pidiendo que Dios condene y castigue a los palestinos. Eso no lo puede hacer un adventista. Un adventista tiene que orar por ambas facciones, porque el mismo que murió por los judíos también murió por los palestinos. Cristo. Entonces, pero hay hoy día eso. Hay adventistas que te dicen, no, tienes que mirar allá al Vaticano y están atentos a cualquier suspiro del Papa y ellos lo andan interpretando como señal de la ley dominical. Pero les dices tú, mira hacia los Estados Unidos, no quieren mirar. Y cuando lo miran de una manera equivocada. Porque dicen, ven, el señor Trump o el presidente que va a venir, acuérdate, puede que pasen estos 4 años y el siguiente presidente que venga, a él le van a atribuir nuevamente, por eso es un ciclo de 5 años. Cada 5 años se produce el mismo ciclo de decir que el presidente que recién electo, este trae la ley dominical. Cuando la profecía dice que es las iglesias principales de los Estados Unidos y que la ley dominical se mueve desde los Estados Unidos. Tú leíste una cita del conflicto de los siglos, aquí tengo otra sobre ese mismo tema. Por eso que el espiritismo trata de engañarnos y no nos debería extrañar hasta que aparezca en espíritu y tengamos sueños falsos dándonos falsas impresiones sobre la profecía. Ahora, sueños y visiones falsos, eso lo dice Elena White. ¿Quién hace esa obra? El espiritismo. Cuando el protestantismo, dice aquí en Joya de los Testimonios, tomo 2 páginas 151, evento de los últimos días también 134, 135 la página. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para dar la mano con el espiritismo, cuando bajo esta triple unión, fíjate, esta triple unión, mira lo que dice a continuación, nuestro país. Estados Unidos. ¿Cuál es nuestro país? En ese contexto, Estados Unidos. Sí, porque Elena de Pay era estadounidense. Nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Y conectado con esto, dice, cuando nuestra nación abjure, renuncie a otras palabras, de tal manera a los principios de su gobierno o protestante y republicano, que significa cambiar la constitución, que promulgue una ley
dominical, en este caso el protestantismo dará la mano al papismo. ¿Dónde pone el protagonismo Elena de White? ¿En el Oriente? ¿En Sudamérica? ¿En No, Europa, en el Vaticano? en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? Por favor, hermanos adventistas, lo peor que yo podría esperar es que un adventista no sepa de dónde va a venir la ley dominical. No, y esto, Eso es lo peor que espero. y hay temas peores, Víctor, porque cuando hicimos la publicación de la temática, de esta temática de que estamos abordando ahora en estos momentos, en grupo adventista, por allí algunos se sorprendían de qué es eso de ley dominical. O sea, hay adventistas que ni siquiera creen en que esta profecía se va a cumplir. Oye, Eso, el liberalismo, te lo voy a decir, imagínate. la, la facción liberal y modernista del adventismo, la facción teológica, pues esto tiene todo un ambiente, tiene toda esa estructura, y ese sector liberal y progresista, mundano, y le gusta tomar contacto con las demás iglesias, dice que ya el tema de la ley dominical debiera ser descartado totalmente porque eso era la visión de Elena de White en la época victoriana. Y como ellos creen que Elena de White no es inspirada, y en esto se equivocó, eso ya no es tema para el presente y hay que descartarlo totalmente. Porque eso, una ley dominical construye muros y nosotros estamos llamados a construir puentes y no muros. Así que tenemos que hacer esto de unirnos con las demás iglesias y empezar a construir juntos cómo solucionamos problemas como la contaminación ambiental, la educación, la sociedad. En eso, ese debiera ser nuestro escenario escatológico. Pero ya el conflicto de los siglos debiéramos guardarlo en un museo de la historia adventista. Sí, entre muro y puente, Víctor, tengo más seguridad en el muro. Ya el puente, si bien es cierto, une, pero también es peligroso. Prefiero mirar el puente desde el muro. Y fíjate que aquí tenemos un resumen de los pasos que se van a dar hacia la ley dominical. No está en el aire. Es el resultado final de toda una secuencia y una trama que el diablo ha venido preparando para llegar a ese punto final, donde a la ley dominical en servicio cristiano, fíjate que en las dos primeras citas de ese capítulo de condiciones mundiales que hace frente el cristiano en servicio cristiano, le llama también el último acto del drama. O sea, no está en término medio ni al comienzo, sino que es el último acto del drama el que gatilla todo y el resultado final de todo esto. Primero tenemos un escenario de desastres y catástrofes sobre la Tierra, y especialmente en una caja de resonancia en Estados Unidos. Y esto crea también hay una profunda crisis moral en Estados Unidos. Sumado a los desastres, catástrofes, está la unión de las principales iglesias de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, no en lo que las separa, sino en lo que las une. Y en lo que los une es precisamente en el espiritismo, o mejor dicho, en la inmortalidad del alma que los lleva al espiritismo, y en la santidad del domingo que los une con Roma. Tenemos la abolición de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la unión de la iglesia con el Estado, y eso nos lleva a lo que es la formación de la imagen de la bestia. Y finalmente la iglesia presiona al Estado para que imponga sus dogmas y finalmente, Víctor, y como solución a las crisis morales en Estados Unidos y especialmente a los desastres y catástrofes, se impone la ley dominical. Y esta misma solución, precisamente que le va a dar eh, un corto tiempo de paz a Estados Unidos, finalmente el mundo entero va a seguir estos pasos. ¿Y qué vamos a tener como resultado final? Que la herida mortal finalmente es sanada.
porque no son los protestantes finalmente de Estados Unidos los que gobiernan sobre la tierra. Porque esta nación, dice el verso 11 en adelante, hace que la tierra adore a la primera bestia, cuya herida mortal finalmente es sanada. Correcto. Por eso que eh, tenemos que ser nosotros de los adventistas que lo sustentamos expresamente en un escrito está. Si nosotros vamos a sacar escenarios como que el señor Trump es el Constantino de esta época, que va a sacar la ley dominical, ¿dónde está el respaldo profético? Vamos. Está. Ahora, esa persona que dijo eso, el Señor se encargará de confirmar sus palabras o hacer que se las coma. Pero los adventistas que escucharon ese mensaje se darán cuenta que recibieron la voz de uno que habló de parte de Dios, entonces síganlo. Pero si habló con presunción, falsa profecía, ¿lo denunciarán como falso profeta? ¿O estarán esperando que les dé otro mensaje sensacionalista? Porque lo que andan buscando es sensacionalismo. No, yo no busco sensacionalismo. Yo busco la fiel orientación de lo que dice el Espíritu de Profecía en un claro, contundente y suficiente en sí mismo. Un escrito está de la Biblia o del Espíritu de Profecía en sí mismo es suficiente y no tengo que andar suponiendo y tratar de confirmar la profecía poniéndole escenarios hipotéticos que resultan de una imaginación fecunda, pero no es lo que eh, lo que la revelación quería decir, la revelación indica a los hijos de Dios. Pero somos libres para creer en el sensacionalismo o creer en la palabra de Dios. Yo invito a que creamos en la palabra de Dios. Y después, si se desengañan con el sensacionalismo, recuerden que aquí se los advertimos. Sí, hemos dado los pasos aquí con fundamento bíblico, hemos presentado lo que señala Apocalipsis 13, la secuencia que también presenta precisamente el espíritu de la profecía, ¿cierto? En relación a los pasos que se van a ir dando en, precisamente en la profecía, y en Estados Unidos y en el mundo Elías, entero. Elías lo dijo ahí en el Monte Carmel. ¿Hasta cuándo ustedes claudicarán entre dos pensamientos? Si a ustedes les impresiona Baal, síganlo, váyanse con él. Pero si ustedes siguen a Jehová, seguidle. Pero ¿qué hace el pueblo en esa ocasión? Elías los puso entre la espada y la pared porque ellos querían las dos cosas. Entonces, lo mismo debe hacer ahora. Ahora vamos a creer a los predicadores sensacionalistas o vamos a creer lo que la palabra de Dios dice. Pero no claudiquemos entre dos pensamientos. ¿Y qué nos pasa nuevamente? El pueblo vuelve a guardar silencio porque el pueblo no tiene ancla en ninguna parte. Hay muchos adventistas que no están anclados en ninguna parte. Y por supuesto nos va a faltar que como ya le gusta el sensacionalismo y ya se imaginó que esas personas sensacionalistas ya son sus líderes, los van a seguir. Entonces váyanse con ellos. Sí, sí, Pero quédese en la correcto. iglesia el que crea en la palabra de Dios. Correcto. Bueno, mis queridos hermanos, estos son algunos de los principales pasos que se van a ir dando hacia la ley dominical y estos son los eventos a los cuales nosotros como iglesia debemos de estar atentos. Estos son los eventos proféticos, hermanos, a los cuales debemos de hacer caso, debemos de estar atentos. Sí, si bien es cierto, hay eventos que al margen, ciertas cosas que van a ir pavimentando el camino, pero la profecía nos ha señalado muy marcadamente lo que se tiene que dar y nosotros debemos de estar atentos.
Por otro lado, hermanos, queremos junto a Víctor preguntarles a ustedes, una vez que se dicte la ley dominical y sea una realidad allí, y para muchos les gusta este tema, les fascina este tema, aunque muy poco es predicado también por otro lado, pero yo me pregunto, Víctor, ¿cuáles van a ser las consecuencias para nosotros, los adventistas del séptimo día, cuando se dicte la ley dominical? Va a ser una noticia, Víctor, que la vamos a recibir viendo la noticia cómodamente en el living de nuestra casa, que al otro día todo va a ser normal, o al término de esa semana va a ser todo normal, tranquilo, vamos a volver a nuestra rutina diaria, común y corriente. Y aquí nada ha pasado, no, no va a ser así. ¿Cuáles serán las consecuencias, Para hermanos? nada. Esa es precisamente la temática para el día de mañana. No se lo pierdan a las 21:30 horas, mañana ya en horas sagradas del sábado. Más relajado vamos a estar también. Queda todavía el día de mañana como un día laboral. Pero ¿cuáles serán las consecuencias para nosotros? ¿Vamos a poder comprar y vender libremente? ¿Vamos a tener acceso a todo lo que la ley o las garantías de la ley nos entrega? ¿Vamos a quedar fuera de las garantías de la ley? Y si es así, ¿qué significa eso traducido en el día a día, en el diario vivir para nosotros como adventistas? No se lo pierdan. Mañana a las 21:30 horas. Ah, No vamos a cambiar de escena en este momento, Víctor, porque todavía se hay nos va a demorar mucho el cambio. sí, No, podemos quedarnos pegados. sí, hay un tema acá un poquito complicado, pero gracias a Dios el tema ha ido saliendo. Queremos compartir con ustedes, contestando algunas de las preguntas y haciendo rápidamente ahí referencia también a lo que es los saludos que ustedes han ido dejando aquí en el chat, como Ramón Luciano nos saluda, ¿cierto? Excelente tema para estar preparados, especialmente los que vivimos en territorio estadounidense, dice allí nuestro hermano. Ramón Luciano, ¿cierto? Ahí él nos escribe y el Señor ¿Mm? te bendiga, mi querido hermano. Como mi país dice ahí, Puerto Rico, que es un territorio no incorporado de Estados Unidos, pienso que la ley dominical será más contundente, dice él. También nos saluda allí No Body, saludo mis hermanos, qué gran privilegio el poder oírlos, las oraciones de mi familia para este ministerio, se los agradece una Muchas enormidad. gracias. Gracias ahí, mi querido hermano, oren por nosotros para poder estar. Y si estamos acá en jueves, ya iniciando esta temática, también es gracias a las oraciones de ustedes. También ahí nos escribe nuestro hermano Osvaldo. Buenas noches, bendiciones, mi querido hermano. Gracias, mi querido hermano. Un abrazo para usted, para su madre, allí donde se encuentran. Esperando que estén bien. Mili también dejándonos los saludos en esta hora, los saludos fraternales. Jacqueline Navia también preparada para este estudio. Allí hay unas nomenclaturas que no sé qué es lo que dicen, pero el caso de Trump dice es especial, existe una inclinación política, religiosa capaz de cambiar el sentido de la democracia, dice ahí también nuestro hermano o hermana ahí que escribe. Jorge Espinosa, saludo hermano, justamente esto se está descontrolando, ya que se viene una mega crisis económica y social en los Estados Unidos por las ideas que Trump quiere poner, dice ahí nuestro hermano. Olga María, también dejando los saludos. Carmen Rita también, mi querida hermana. Un abrazo para ustedes. Mili también de ahí dice, tiene su conflicto de los siglos en hoja de roneo, dice nuestra hermana. Sofía también escribiéndonos desde República Dominicana. Pregunto, ¿la ley dominical irá en aumento? O sea, ¿no será fuerte desde el inicio? Pregunta nuestra hermana. La ley dominical es un proceso que primero surge como una ley dominical que impone descansar el domingo, pero va a ir aumentando en gravedad.
va a ir imponiéndose después a través de penas, de multas, de encarcelamiento, hasta su última fase, su última etapa, es que sea pena de muerte para aquel que no guarde el domingo. Pero todavía hay una ley más, que es la que generalmente nos saltamos. ¿Cuál es esa ley? Una ley que se va a emitir, lo dice primero escrito, se emitirá una ley en contra del sábado de la creación. No solo una ley que ordene guardar el domingo, sino que habiendo dado cuenta los enemigos del pueblo de Dios, que con eso no logran que el pueblo de Dios apostate, entonces emitirán una ley en contra de la observancia del sábado en todo el mundo, el sábado como lo guardamos los adventistas. Y entonces vendrá la última parte del escenario, que termina con la imposición de la pena de muerte, pero eso ya en pleno tiempo de angustia, cuando el pueblo de Dios va a ser liberado. Sí, la ley dominical es un proceso de por lo menos 3 etapas. Correcto. Jorge también agregando, hermanos, ya salieron los que ponen fecha, diciendo que según se acaba todo el próximo año o antes de que termine esta década. Lamentablemente, por esa gente no veo posible que nos quedemos otro rato, dice nuestro hermano. Sí, muchos comentarios se ha visto relacionados con esto. Algunos canales por allí también, y faltó que pusieran solamente fecha, Víctor. Miguel también nos está saludando, para ambos. Miguel Zurita, bendiciones, mi querido hermano, un abrazo para ti. Otro problema, dice Jorge también, que dicen que Trump pondrá la ley dominical, es que Trump se esconde lo inmoral, lo pecador, que es al punto de decir abiertamente que es un adúltero. Marvel también dejando los saludos. Bendiciones, Marvel, el Señor te bendiga. Mauricio Cortés, bendiciones, siervos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Mauricio, el Señor te bendiga. Osvaldo nos hace la pregunta relacionada con, ya lo habíamos visto y creo que lo respondimos durante el tema en torno a si se trata de un partido político republicano, demócrata, o una No, forma de gobierno, ahí preguntaba nuestro hermano. no, se trata de las iglesias protestantes principales que tomarán control del gobierno. Lo dice el conflicto de los siglos, y yo les pido, mis hermanos, créanle al conflicto de los siglos, créanle, no a nosotros, créanle al conflicto de los siglos. Correcto. Y tristemente muchos adventistas parece que en cuestión de profecía están comportándose como lo que las críticas a los amigos pentecostales, acá un foco rojo importante. Oscar Gómez, hermanos, el año pasado dijo un evangelista popular aquí en Estados Unidos, que aquí en Estados Unidos hay leyes azules para volver a adorar en domingo y que deben ponerse en práctica nuevamente. Quedé impresionado, dice. Saludos hermanos desde Alabama, Estados Unidos, nos escribe Oscar Gómez. Sí, mi hermano, existen leyes. Miren, hay una obra, un libro que salió en Estados Unidos a ver, no me acuerdo ahora el nombre del, pero se llama El Domingo Viene. Consígase ese libro, se llama El Domingo Viene. Y allí, en esa obra, hay un capítulo que muestra una historia de las leyes dominicales, como desde el tiempo de la conquista de Estados Unidos fueron impuestas. Por lo tanto, no es que no haya habido leyes dominicales, estas están allí y están latentes para prestar su servicio cuando la profecía le abra la puerta. Bien, correcto. Saludos, Oscar, que el Señor te bendiga. Rosa Sánchez también dejando los saludos para ambos. Grandes bendiciones. Yolanda, ahí está nuestra hermanita. Solo confiar en el Señor, nos dice nuestra hermana Yolanda Amén. Álvarez. Un saludo para usted, mi querida hermana. Un abrazo allí junto a la familia, seres queridos. Jorge también nos dice, hermano, hasta Alberto Rivera, el jesuita, advirtió como el fundamentalismo cristiano sería peligroso cerca de los fines de los tiempos. Y Alfredo Mosqueda nos dice, profesores Víctor y Fernando, bendiciones, una clase magistral, a Dios la gloria. Mi hermana Alfreda, el Amén. Señor le bendiga.
Un abrazo para usted, grandes bendiciones. Y gracias, hermanitos, por el estudio, agrega Mili en estos momentos. Antes de que tú puedas, Víctor, cerrar la programación de esta noche, nuevamente para todos nuestros hermanos que están conectados, quienes también nos van a ver en diferido, mis queridos hermanos, eh, ¿cuáles serán las consecuencias para nosotros como adventistas del séptimo día? Este va a ser un evento muy fuerte, muy agresivo hacia nosotros. Y la otra pregunta que vamos a tratar de contestar el día sábado, Dios mediante, en la temática que cierra esta miniserie, ¿estamos preparados para la imposición de la ley dominical? Una cosa es predicarla, decir que viene, saber cuáles son las consecuencias, pero ¿estamos preparados para lo que viene? ¿Qué tipo de preparación nosotros debemos de tener? ¿Por qué nos están hablando estos temas desde los púlpitos, la preparación para la crisis final, pero en ese contexto nuestra preparación? Y finalmente también desde acá localmente nos están escribiendo, nos dicen buenas noches, la ley dominical es un proceso, será un proceso que costará un tiempo cuando aquel momento estén sometiendo al nuevo orden, o nuevo orden mundial a aquellos países musulmanes también nos escriben. Ahí desde localmente, ¿cierto? Aquí desde casa Sí, nos están van a escribiendo. tener que someterse todos, todos. Sí, todo Ahora el tenemos mundo. que tener en cuenta lo siguiente, nosotros frente a la ley dominical, hay grupos que se califican a sí mismos de adventistas, que presentan la ley dominical de tal manera para mantener al adventista asustado. Y eso es un error, porque el adventista asustado va a apostatar. En cambio, cuando tú estudias el tema como corresponde bajo la luz profética, tú tienes un adventista preparado, no asustado, preparado para la ley dominical. Ahora, ¿por qué tienes que tener un adventista preparado para la ley dominical? Porque dice la sierva de Dios que se le ha mostrado reiteradamente que la imagen de la bestia o que la ley dominical, el sábado y la ley dominical se van a formar justo antes del fin del tiempo de gracia, porque será la gran, mira, nota bien, y todo escuchen bien, porque será la gran prueba por el cual el pueblo de Dios decidirá su destino eterno. ¿Sabes, Tomás? ¿Sabes lo que significa eso? Una gran prueba. La gran prueba por la cual decidiremos nuestro destino eterno. Es esa nuestra reacción al frente a la ley dominical, es la que nos pondrá de este lado del conflicto o del otro lado hacia la eternidad, del lado donde nos perdemos o del lado donde nos salvamos. Es la última decisión y eso determina, fíjate, y eso determina la decisión del juicio investigador a los vivos en el cielo. Por eso que Bueno. debemos estar preparados, no asustados, preparados. Y Bien, Elizabeth Solano, buenas noches, también nos saluda a nuestra hermana. Víctor, te dejo allí para ahora, cerrar. sí. Querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias porque hemos podido emitir este tema para poder refinar la precisión de tu profecía y de tu palabra, para sacarle aquella paja como seres humanos queremos ponerle. Nos sentimos muchas veces tentados como Eva a agregarle a tus mandatos esa versión nuestra, como si tu palabra necesitara algún refuerzo de los inmundos pensamientos humanos, de aquellos débiles y tan nuestros, tan humanos, y que no pueden ser puestos bajo ninguna circunstancia al lado de tus claras, precisas y contundentes declaraciones en tu escrito está y en la palabra profética, tanto en la Biblia como en el Espíritu de profecía. Padre,
Libra a los sinceros adventistas de aquellos sensacionalistas que predican y destruyen la fe adventista una vez dada a los santos y que están asustando al adventismo y que están a los fieles alejando de las verdades que tú quieres que tu pueblo sostenga. Padre, protégenos y fortalécenos para hacer tu voluntad. Bendice a tus hijos y a tus hijas, donde quiera que estén. Gracias por este tema y ayúdanos, Señor, a estar preparados y no asustados. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Víctor, allí por la oración. Mañana no se lo pierdan, hermano, 21:30 horas. Ustedes ya conocen el horario. Mañana viernes, la programación ya está hecha para que puedan compartir el link del video. Las consecuencias para los adventistas del séptimo día de lo que será esta legislación dominical, primero en Estados Unidos y luego a escala global. Buenas noches, Víctor, también. Que el Señor te bendiga. Buenas noches, que Dios te bendiga. Saludos. Saludos para todos. Buenas noches, hermanos.